es informar con la verdad. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo espacio de contacto internacional. El día de hoy, a través de este espacio, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a través de nuestras propias plataformas que estamos transmitiendo en www.activaturradio.com, www.latacungatv.com, así como también en Facebook Live estamos como Radio Activa La Tacunga, y también en TuneIn Radio pueden seguir esta transmisión en vivo y en directo. Vamos a compartir con ustedes temas importantes. El día de hoy nos acompaña, estamos vía videoconferencia con el doctor Ludwig Álvarez, él es analista político, con quien vamos en los próximos minutos a conectarnos vía videoconferencia para analizar justamente estos primeros días de este periodo, de este nuevo periodo presidencial en el Ecuador, el gobierno del señor Guillermo Lasso, que tiene algunos visos de solución al parecer para el país, pero esto lo vamos a analizar justamente con el doctor Ludwig Álvarez, analista político que ya nos acompaña vía videoconferencia. Doctor, qué gusto tenerle en este espacio, bienvenido, gracias por acompañarnos y por supuesto para conocer de cerca cómo se encuentra, cómo califica usted estos 30 primeros días de mandato del señor Guillermo Lasso, quien se encuentra al frente en el Poder Ejecutivo. Buenas noches, bienvenido. Señor licenciado, muy buenas noches. Un verdadero placer saludarle a usted, a su distinguida teleaudiencia, a los internautas que nos escuchan a través y nos pueden ver a través de la red por todo el mundo. Bueno, los 30 primeros días del señor presidente Lasso tienen una suerte bastante, si se quiere, auspiciosa en el sentido de que a pesar de que tenemos contradicciones por un lado, por otro lado tenemos situaciones importantes, interesantes que vale la pena destacarlas. Hablemos en primer término de la salud. De los 17.751.127 ecuatorianos que habitamos en este país o que somos propios del mismo, hablamos de que hay una meta ambiciosa, ¿no?, que se generó, era acerca de que dentro de los 100 primeros días vamos a tener una cantidad de millones de ecuatorianos que iban a ser inoculados o íbamos a ser inoculados de buena suerte, y en tal forma hablaríamos de que aquella meta pues no es tan cierta, ¿no?, porque apenas se ha logrado vacunar apenas a 49.692 ecuatorianos por día, cuando la meta indiscutiblemente es de los 85.000 inoculados diarios. Esto habida cuenta de que las vacunas en el Ecuador adolecen, si se quiere, de una suerte de fuerte contraloría pública o fuerte veeduría, toda vez que se han erogado 203 millones de dólares y el destino de esos recursos, previo a asumir el mando el señor Lasso, pues definitivamente es bastante incierta, a pesar de que se sabe la ruta de dinero, se conoce quiénes son los posibles beneficiarios de eventuales acuerdos no adecuados para los sagrados o caros intereses nacionales. Sin embargo, no se evidencia esa voluntad política por parte no solamente del Ejecutivo, sino también de otras entidades como podrían ser el Legislativo y otros organismos de control. Hablamos de que se han negociado 40 millones de vacunas, es decir, tenemos doble dosis, un excedente de poco más, menos de 3 millones de vacunas o de dosis para la población ecuatoriana rezagada, o en su defecto para poblaciones o para pobladores exógenos al país, es decir, para los migrantes. Y esto habla de que Ecuador quiere y necesita ciertamente reactivarse sobre la base de la inoculación a su población para poder dinamizar la economía. Lamentablemente, en el tema de los combustibles, el gobierno del presidente Lasso no es sino víctima de una situación negativa anterior. ¿En qué sentido? El gobierno de Moreno efectivamente disminuyó las subvenciones que se tenía con atención, en este caso a los combustibles, que se utilizan para lo que es la producción, la comercialización, la distribución, el consumo de los bienes y servicios, no solo que se producen en la economía ecuatoriana, sino que son importados de diferentes partes del mundo.
Esto evidencia que fue una política económica insana, inadecuada, antojadiza, si se quiere, sin planificación, sin un previo estudio, porque la lógica económica, que cuando un país se encuentra contraído por diversas circunstancias macroeconómicas, porque tiene una crisis severa, en este caso producida por la pandemia, no solo local, sino mundial, Ecuador ciertamente que debía, en lugar de asfixiar a la economía, lo que debía darle era oxígeno. ¿Cómo se da oxígeno? No eliminando subsidios, porque no es el momento. Yo soy muy partidario de la eliminación de subsidios en circunstancias normales. ¿Por qué? Porque esto distorsiona la economía, hace que las curvas naturales de oferta y demanda no se puedan cruzar en puntos idóneos para poder satisfacer y generar adecuadas políticas de orden económico, macroeconómico, fiscal, monetario, que permitan un crecimiento adecuado, una expansión, si se quiere, sana. Y esta expansión sana no viene dada por otro tema, sino efectivamente por lo que se requiere, ¿qué cosa? Mayor dinamismo económico. Pero cuando tenemos una situación de contracción económica, donde hablamos ya no de inflación, sino por el contrario de deflación, es decir, que el índice general de precios se reduce en lugar de incrementarse, lo cual afecta drásticamente a los exportadores, y si estos ven afectada su producción, lo que hacen es indiscutiblemente, por efecto de costos, simplemente desplazar mano de obra, y al hacerlo vemos que el consumo agregado va a tener una reducción sostenida. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas que antes tenían su remuneración, hoy por hoy ya no la tienen y van a tener que emplear otros subterfugios económicos, como son la deuda, que no es otra cosa, sino el erogar recursos, si se quiere, futuros, pero con gastos actuales para cubrir esas necesidades del hoy. Pero esas necesidades del hoy con deuda no significa sino que mañana tendremos ingresos, sí, pero esos ingresos van a verse disminuidos porque hay que satisfacer el servicio de la deuda. Y esto lo sumamos a nivel nacional, pues indiscutiblemente que vamos a tener afectaciones graves, gravísimas. Y veamos estas cifras de Extra y de Ecopaís, que teníamos antes 1.29, hoy tenemos a 2.09 el galón, ahora tenemos la Super y sugerido a $3.07. Entonces implica que si es que tú subes el valor de los combustibles en una etapa de pandemia, post-pandemia, no vas a tener otra cosa sino que vas a acentuar la recesión. ¿Qué es la recesión? No es otra cosa sino el decremento en 3 periodos consecutivos de tu Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Lo conceptualizamos como la sumatoria de los bienes y los servicios producidos en una economía durante un periodo determinado. Y si es que esa recesión es prolongada, es sostenida en más de 2 periodos, estamos hablando de una recesión. Y lamentablemente el gobierno del señor Moreno no pudo precaver cuánticamente, y estoy hablando de una manera metafórica, no pudo prever, decimos, que el precio de barril de crudo, que estaba en $0, ¿por qué? Porque teníamos en todo el mundo una inoperatividad económica, indiscutiblemente que iba a incrementarse. Y ese incremento se iba a volver en contra del Ecuador. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros somos productores petroleros como Ecuador, sí, pero lamentablemente no somos países que podemos hablar de que se transforma la materia prima, llámese petróleo, en derivados, naftas, gasolinas, etcétera, o a la escala que Ecuador necesita, o inclusive que pueda exportar al resto del mundo. Consecuentemente, lo que Ecuador tiene que hacer es importar derivados a precios mucho más altos. Entonces, por un lado, las personas están muy contentas porque vemos en las noticias que el barril del crudo ecuatoriano, West Texas Intermediate, está en $74. Perfecto, cuando teníamos presupuestado a nivel de un poco más de 30. Y ese spread, esa diferencia va a permitir que la caja fiscal tenga mayores recursos y por lo tanto que tengamos una mayor solvencia económica. Eso es falso. Eso es una falacia económica que los economistas conocemos como sofisma de la composición. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, señor licenciado y distinguidos televidentes, radioescuchas, internautas, lo que está sucediendo en el Ecuador no es que van a ingresar mayor cantidad de dólares. Lo que sucede es que el país penosamente realizó
preventas petroleras, es decir, deuda, y generó, ¿qué cosa? Erogaciones actuales con ingresos futuros, es decir, que el señor Moreno y sus antecesores mágicamente lo que hacían es endeudar al país y decir qué cosa. A ver, vamos con este factoring petrolero a comprar en este momento y lo vamos a pagar después con barriles de crudo. Es decir, que la diferencia de 32 a 74 dólares no la va a ver el Ecuador, sino va a verlo ¿quién? En este caso, los compradores. ¿Cuáles son los compradores? Obviamente los chinos. Fíjense ustedes entonces qué difícil es esta situación económica que atraviesa el señor presidente Lasso, que tiene que asesorarse bien, por cuanto si no tiene una sólida estructura ética, y todo el país, me refiero al aparato estatal, entidades autónomas y entidades del gobierno central, si no la tiene, penosamente, la inversión extranjera a este país definitivamente no va a venir. Ahora bien, el tema de la deuda externa. ¿Qué pasa con la deuda externa, señor licenciado? Las cuentas del Banco Central evidencian que existe una contabilidad no idónea, una contabilidad no adecuada. Por ejemplo, nosotros decimos que está dentro de las reservas internacionales de libre disponibilidad, lo cual no es así. ¿Por qué? Decimos que es de libre disponibilidad porque su liquidez es inmediata, es decir, ese papel se lo convierte en numerario o en billete, en papel moneda de forma inmediata. Pero lamentablemente, ¿qué está sucediendo? Que esos recursos de la RIL, de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, no son sino pertenecientes a los fondos de quienes, de los depositantes que han generado un encaje en los bancos para atender necesidades de extrema urgencia cuando tenemos corridas de depósitos. Entonces, parte de esta RIL no es del gobierno de libre disponibilidad. Hablamos de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados que están depositados en el Banco Central del Ecuador. Entonces, no es que son de libre disponibilidad del gobierno central. Hablamos de recursos de terceros que no son del Estado ecuatoriano, por lo tanto, no son de libre disponibilidad. Es decir, los 7.000 millones de dólares que tú tienes de Reserva Internacional de Libre Disponibilidad no lo puedes ocupar porque no son tuyos. Y al no ser tuyos, indiscutiblemente que estamos en un problema gravísimo. ¿Por qué gravísimo? Porque Ecuador se sostiene sobre la base monetaria de un eufemismo quimérico por demás utópico, que es en este caso la dolarización. Nayib Bukele, que también mantiene una moneda oficial como es el dólar, se da cuenta de esta realidad y bueno, comete a mi criterio, el criterio técnico económico, un despropósito mayúsculo y señala, ahora vamos a adoptar el Bitcoin como moneda oficial, es decir, de uso forzoso y de curso normal. ¿Esto qué implica? Que las transacciones pueden hacerse en bitcoins, pero ese bitcoin no tiene ningún respaldo en la producción, sino en algún algoritmo, es decir, una fórmula que se inventó o se inventó algún japonés o algún chino que no se sabe en realidad quién fue el creador del famoso bitcoin. Por lo tanto, eso es una falacia, es un sofisma económico en los cuales un país serio bajo ningún punto de vista puede afianzarse. Imaginemos nosotros, el Ecuador, si con Sucre teníamos la suerte que tuvimos, que se utilizaba el Banco Central como maquinita de emisión de moneda para satisfacer las necesidades del gobierno central de turno, no se diga qué va a pasar con monedas digitales en billeteras electrónicas que no tienen sino una suerte de que cada uno de los bancos o de las IFIs, las instituciones financieras, van a ser los que emitan estas monedas. Por lo tanto, esto sería totalmente absurdo. Ahora, en el tema de la deuda, si nosotros hablamos que el Producto Interno Bruto del Ecuador es del orden de los 100.000 millones de dólares y tenemos una deuda contabilizada de 60.000, pero tenemos una deuda subterránea no contabilizada por efecto de los factoring petroleros que estábamos hablando, es decir, que se vende anticipadamente petróleo, es decir, se vende crudo a precios irrisorios, tenemos que no ha sido de 60.000, sino de 80.000, 90.000 millones de dólares. Entonces, hablamos de que la deuda interna sumada a la deuda externa, producida por efecto de la venta de bonos a tasas de interés carísimas, producida por los empréstitos a los organismos multilaterales de crédito, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y otras. Entonces tenemos que de cada
$100 que produce el Ecuador, se encuentra endeudado en 90. Entonces esto es una situación asfixiante que penosamente Ecuador no va a poder salir avante, y mucho menos si se toma en consideración que estos precios diferenciales del crudo no van a generar ningún beneficio al fisco ecuatoriano, lamentablemente. Correcto. Y ahora, señor licenciado. Sí, doctor, usted nos ha hablado en esta primera parte realmente de un panorama, digamos, ha hecho un recuento de lo que está ocurriendo en el país con respecto a los diferentes temas. Usted se ha referido al tema de salud como uno de los principales y primordiales en estos momentos que se espera para reactivar la economía. También ha hablado sobre el tema del petróleo y el tema también de que en estos últimos días se ha incrementado justamente el precio del petróleo a nivel internacional, pero que esto no es la solución. También se ha referido al tema de la dolarización. Bajo todos estos esquemas que usted nos ha indicado, doctor, ¿cuál es el panorama, digamos, que le espera al país? Sobre todo porque esta recesión económica cada vez más sigue ahondándose en nuestro país y cada vez más hay más ecuatorianos que no tienen un empleo pleno del Producto Interno Bruto al que usted se refería. Dentro de aquello, ¿cuál es la salida, digamos, que podríamos avisorar si ya tenemos entendido cuáles son las políticas que va a implementar el presidente de la República en el régimen económico? Estos 30 días creo que han servido justamente para, si se quiere, ver una luz al final del túnel para saber por dónde caminar, y creo que el presidente en ese sentido tiene ya un panorama mucho más amplio para poder hacerlo, pero sin embargo, dependiendo también de todos estos aspectos a los que usted se ha referido, doctor, respecto al tema nacional, es decir, hay varios temas que no pueden quedar inconclusos porque creo que son o forman una cadena de la situación de reactivación económica en el Ecuador, doctor. Sí, muy importante su acertada pregunta, señor licenciado. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: si es que el ecuatoriano emplease, si es que el ecuatoriano utilizara el sentido común, créame que sería completamente distinta la suerte de este país. Uno de los grandes motores de la economía es la microempresa, los microemprendimientos, los negocios chiquititos, los artesanos. Entonces, el Ecuador debe dejar de hacer obras grandísimas al estilo de las pirámides de Egipto, con la diferencia de que allá pues pasaron miles de años y no se cayeron, y acá, fíjese usted, no pasan ni muchos y ya se está desmoronando Coca-Cola Sinclair. ¿Qué va a pasar con San Francisco, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que evidenciar? Señor presidente Lasso, la salida está ahí, está en la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual se tiene que reformar el artículo 52.1, el artículo 60 y 70 de la ley, del reglamento de la ley, y la codificación de resoluciones expedidas por el SERCOP, los artículos 330 y siguientes, de tal suerte que la ínfima cuantía no resulte sino de multiplicar el coeficiente de 0.6 veces ceros 1 por el pie, que es el presupuesto inicial del Estado. A ver, hablé en chino, pero lo que quiero decir es lo siguiente. En este momento, la ínfima cuantía es del orden de $6.400. ¿Qué sucede con $6.400? El zapatero hace botas, le va y le vende al primer jefe del cuerpo de bomberos del Cantón Marte. Entonces, ¿qué sucede? El primer jefe del cuerpo de bomberos le conoce, dice: a ver, Juan Pérez, que es un nombre simplemente aleatorio, tú eres mi amigo, pues véndeme, toma, aquí tienes los $6.400 y me haces las botas. Asimismo, hacen un evento, por ejemplo, un evento propagandístico, lo que sea, hacen unos bocaditos, hacen unos bagels, hacen unos almuerzos, etcétera, $6.400. Se dañó el carro institucional, por decir algo, o los vehículos de la empresa de agua potable alcantarillado. A ver, lo hacemos por ínfima cuantía, $6.400, reparamos el motor, etcétera, emitimos la factura. Y lo importante de la ínfima cuantía es lo siguiente: primero, que no se ve sometido a un proceso engorroso de contratación pública donde se determina, ¿no es cierto?, adjudicando el contrato al que uno quiere, que es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos demorado un mes para hacer, por ejemplo, un régimen especial, para hacer una subasta inversa, etcétera. Pero con la ínfima cuantía
se desvela, se quita todo este maquillaje tan perverso y se le dice, se le adjudica por parte del alcalde, del prefecto, del rector de la universidad, del primer jefe del cuerpo de bomberos, del ministro de Estado, del presidente de la República, de todas las autoridades, y las autoridades contratan directamente sin que esté necesariamente en el PAG, en el plan anual de contratación pública, y mucho menos sin que esté inclusive hasta en el POA, el plan operativo anual. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que subiendo a $12,800, ¿no es cierto? Y viene el artesano que te fabrica las mesas, que te hace las sillas y te dice, mira, yo te puedo dar estas sillas, te voy a cobrar $12,800, dame el adelanto de 6,400, entonces me das el adelanto, yo te hago las sillas y el rato de los ratos, al final, pues te paga simplemente la diferencia. ¿Qué sucedió? Que ese artesano generó trabajo, ojo, tuvo capital de trabajo, no tuvo que endeudarse a intereses usureros en dolarización, porque recuerden ustedes que la tasa máxima para microcréditos está en el orden de 28%. Entonces, y en consecuencia, ¿qué hacemos con esto? Como ya no nos estamos endeudando en el chusco, en la usura, al 10%, incluso hasta semanal, y hacemos la famosa venta de cartera. Todos los empresarios que se encuentran asfixiados y que me están escuchando saben que es así, saben que no pueden más con esta situación terrible. ¿Y qué sucede? Simple y sencillamente, el mismo Estado te está dando a través de un anticipo el crédito, pero un crédito que no es tal, porque no tiene tasa de interés, ¿no es cierto? Es que se constituye en lo que el crédito hace, por lo general, en ser tu capital de trabajo, pero no te ahorca. Pues obviamente te está auxiliando, te está apoyando. Entonces, esa es una reforma indispensable, necesaria, que va a permitir dinamizar y generar una espiral bastante adecuada, que no va a hacer sino redundar positivamente en el incremento del desarrollo de todos y cada uno de los ecuatorianos. Hablamos de desarrollo económico, es decir, incrementar las condiciones de vida de los ecuatorianos con una pendiente positiva, hacia arriba, es decir, que un desarrollo positivo. Eso es una de las condiciones. En segundo, lo que el señor presidente tiene que hacer es, con su equipo económico, vamos a sincerar la deuda, vamos a poner en blanco y negro efectivamente lo que Ecuador tiene como deudas, como pasivos a corto, mediano y largo plazo, y vamos a renegociarlas. ¿Cómo vamos a renegociar? Fácil. Ecuador debe declarar el default. No le queda de otra. Y lo va a hacer. Si no es este año, lo hará pasado, si no lo hará en 10 años, pero tiene que hacerlo. Entonces, declarando el default, no porque Ecuador no quiere pagar, sino porque Ecuador no puede pagar en las condiciones actuales, se genera una ley ratificada en un referéndum, en consulta popular, en la cual se dice se va a cancelar, ¿no es cierto?, cada una de las obligaciones, pero a valor, no nominal, sino a valor de precio de mercado cortado al día de hoy. Digamos que hacemos la consulta popular, por ejemplo, en noviembre, al 28 de noviembre. Entonces, ¿cuánto está la deuda ecuatoriana el 28 de noviembre previo a la declaración del default? Indiscutiblemente vamos a tener que la deuda ecuatoriana va a estar en 20/100, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que de los $80,000 millones que se deben, estamos hablando que se va a pagar la quinta parte, son $20,000 millones, y para poder satisfacer ese pago, Ecuador debe tener liquidez numeraria. Ahora, en Brasil, por ejemplo, se está intentando ya generar la titularización de los bienes más importantes que tiene Sudamérica, que en este caso es la selva amazónica, para poder evitar, mil disculpas, para poder evitar si se quiere, una afectación a la naturaleza bastante significativa. Entonces, existen países que dicen, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a esto, vamos a apoyar a Brasil y vamos a dar $20,000 millones. Claro, Bolsonaro, indiscutiblemente, ni yo ni nadie va a aceptar esa oferta tan ínfima. Entonces, pero Ecuador tiene que irse por esa línea, porque nosotros tenemos volcanes, tenemos nevados que son fuentes de agua dulce, y tenemos bosques primarios que hay que protegerla, que hay que cuidarlo, y que necesariamente va a redundar positivamente en un sentido en que el Ecuador se va a asociar con socios estratégicos. Valga la pena manifestarlo en el sentido de que, no me derrumbes estos árboles, no me quites esta naturaleza, no me explotes esta selva, y a cambio de eso yo te doy dinero. ¿Dinero para qué? Para que tú
puedas compensar lo que vas a dejar de recibir por producto de esos ingresos. El mundo está atravesando una situación muy, muy, muy compleja, porque nosotros vemos que los grandes beneficiarios de esta enorme pandemia mundial de ribetes significativos, históricos y muy penosos, no ha sido ni el pangolín ni el murciélago, ha sido, hay que decirlo, la China, las empresas chinas, porque imaginen qué rapidez con las que apareció la pandemia y fueron los exportadores mundiales número 1 de mascarillas, por decir algo. Entonces, vemos con esta suerte de las nuevas cepas que están saliendo y que parecen que las vacunas no las van a poder contener, entonces decimos nosotros que la población mundial va a tener que vacunarse día o mes tras mes o año tras año, lo cual es, efectivamente va a generar una depresión, una desaceleración económica y mucho más en el caso de países como el Ecuador, que ni siquiera tiene una política monetaria propia, es decir, no se produce moneda, y al no producir moneda, mientras los vecinos, por ejemplo Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, Chile, pueden devaluar sus monedas, porque la devaluación per se no es malo, la devaluación se convierte en un instrumento ¿de qué? De incentivo ¿a quién? Al exportador. En otras palabras, vamos a recibir por la misma cantidad de divisas mayor cantidad ¿de qué? Mayor cantidad de papel moneda doméstico. Entonces vamos a decir, mira, tú por $1 vas a recibir no 2 monedas domésticas, sino 3. Entonces como yo recibo más monedas domésticas, ¿qué sucede? Que me veo incentivado ¿a qué? A producir. Y si produzco más, tengo que contratar indiscutiblemente ¿qué cosa? Mayor cantidad de trabajadores. Y si contrato más trabajadores, ¿qué sucede? La demanda agregada en todo el país se incrementa. Y si se incrementa la demanda agregada, pues indiscutiblemente vamos a tener personas que compren más nuestros productos. Vamos a poder pagar al zapatero, el zapatero va a poder pagar al tendero, el tendero va a poder pagar a la cooperativa va a poder pagar a sus empleados, el empleado va a poder pagar al sastre, el sastre va a poder pagar en el colegio pensionado a sus hijos, el colegio va a poder pagar a sus zapateros, a sus trabajadores, y etcétera. Entonces se hace una espiral muy positiva teniendo este tipo de políticas. Por lo tanto, hacia allá va el sendero. Y, señor presidente, no endeudarse más. Esa no es la salida, esa no es la alternativa. Ecuador debe ya sincerarse y eliminar instituciones ociosas que pueden tener servidores públicos impecables, pero tal es el caso, por ejemplo, de la CETEC, que no debería existir. Y el Estado debe necesariamente desinflarse. ¿Cómo generamos esta suerte de sinceramiento estatal? Pues vamos a tener que tener desvinculación de servidores públicos, pero en este año no es el momento adecuado, sino planificar al siguiente para poder capacitar a todos y cada uno de los servidores para que puedan dejar de esperar la quincena, dejar de esperar el fin de mes para poder hacer sus adquisiciones, sino más bien que puedan ser empresarios, que puedan generar capacidad de trabajo, que puedan generar nuevas plazas de lo mismo, de tal suerte que ahí sí podemos tener una economía en expansión y desde luego atacar, como decía, el pilar fundamental de la economía ecuatoriana, que es por sobre todas las cosas la moralidad, y volver a reinstitucionalizar entidades o instituciones como es el caso de la Contraloría General del Estado, que hoy por hoy da vergüenza ajena a todos y cada uno de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque tener una Contraloría en las circunstancias que la tenemos es como decir que en un hogar existe un padre pedófilo y ese padre pedófilo se lo respeta, bajo ningún concepto, ningún punto. Doctor, en ese sentido, bueno, hay algunas clasificaciones, usted ha indicado justamente algunos parámetros importantes como para reactivar la economía. Se ha referido justamente al tema de la CERCOP, de la Ley de Contratación Pública, que entiendo ahora mismo está en discusión en la Asamblea Nacional, o que la Asamblea Nacional debería emitir, digamos, las leyes o las reglas del juego para que se pueda realizar lo que usted ha indicado respecto al tema de contratación pública de esta manera. Pero ¿cómo reactivar, digamos, esta parte si hay empresas que aún están todavía esperando que el Estado les pague, está adeudando todavía el Estado a muchas empresas
por diversas situaciones e incluso por el tema de ínfimas cuantías. Todavía no se han cancelado muchos valores. ¿Cómo tratar de incentivar aquello que usted indicaba de, por ejemplo, dar la primera parte para que pues el empresario pueda trabajar y contratar directamente con las instituciones públicas? Cuando el Estado no tiene dinero, digamos, y sabemos pues, perfectamente cuáles son los temas engorrosos que muchas veces se producen en la contratación pública y, digamos, pasan meses, pasan algunos días y no se logra tener una efectiva contratación pública, sobre todo desde este sector. ¿Cómo incentivar también desde el sector privado a estas microempresas a las que usted se ha referido? También ha indicado de que otra de las salidas importantes es dejar de endeudarnos con otros países o con organismos multilaterales, que sería también importante, y el tema también al que se refirió del tema de la naturaleza. Estos aspectos, doctor, tienen también mucho que ver con el trabajo que vaya realizando la Asamblea Nacional. ¿Cómo considera usted al momento el trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional cuando hay alrededor de 573 leyes que no han sido aprobadas y que están retenidas? Por ejemplo, hay juicios que se necesitan que salgan de forma urgente, como el juicio al Contralor, entre otros, y que no siguen, digamos, demorándose. No hay un efectivo trabajo por parte de la Asamblea Nacional. Bajo estos parámetros, ¿cómo puede gobernar, digamos, el presidente de la República si no existen los mecanismos suficientes desde la Asamblea Nacional para poder arreglar, ordenar justamente estos problemas que se van teniendo y que a la larga pues van complicando mucho más la economía del país? Muy interesante y acertada la inquietud. Señor licenciado, capacitando, porque tenemos trámites engorrosos con el sector público. Yo soy capacitador en materia de contratación pública, cómo contestar a la Contraloría y muchos temas relacionados, y mis clientes son, entre otros, las instituciones del sector público. Y sí me encuentro con temas interesantes en los que a veces me dicen: oye, mira, doctor Ludwig, sabes que la factura pasaron unos 5 días, entonces tienes que mandarme por un courier determinado para poder hacerte el pago. Bueno, digo, si tú quieres así, pues lo hacemos, ¿no? Pero en realidad no entienden, no conocen, no saben o simplemente no quieren aplicar lo que dice la norma. Por ejemplo, con firma electrónica tú firmas la factura y ¿qué sucede? Pues automáticamente esa factura tiene plena valía. Otro de los temas interesantes también que hay que toparlos, por ejemplo, en el tema de las ínfimas cuantías. A ver, hay embrollos porque dice, no, tú tienes que darme, por ejemplo, los 100 pares de botas para yo pagarte todo. No funcionan así las cosas, porque ahí le estás quebrando al productor, al artesano. ¿Cómo tiene que ser? A ver, de los $12,800 de ínfima cuantía, porque no te digo que hagamos hidroeléctricas, que hagamos grandes edificios, grandes puentes, porque ya vemos que el Ecuador ni sus contratantes sirven para nada. Entonces, hay que ser honestos. Entonces, ¿qué sucede? Pero los grandes, los grandísimos, los que vienen con mano de obra extranjera, los que vienen con capacidad empresarial extranjera, los que vienen con financiamiento extranjero, ellos son los que efectivamente, a ver, Coca-Cola, sin creer cómo quedó, se está desmoronando. Esos son los que no sirven para nada. La población del Ecuador sí. ¿Y cómo se lo hace? De esta manera. Entonces, ¿qué sucede con el ecuatoriano? El microempresario firma un contrato que lo hace, en este caso, por ejemplo, el GAD provincial, el GAD parroquial rural X. Entonces, le paga el anticipo, el 50%, y cuando se termine de hacer todo, ahí sí le cancela el otro 50%. Ahí estamos muy bien, ahí nos va bien. Ahora, ¿qué sucede? Porque también hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de ciertos artesanos y también sus necesidades. Pasa que el artesano, ya vamos a empezar a clases que dice, mira, nos vamos a la famosa subasta inversa, ¿ya? No es ínfima cuantía, vamos a subasta inversa, que es otro procedimiento de la contratación pública previsto en la ley orgánica de dicho sistema. Entonces dice, a ver, mira, esta mesa vale 10,000. No, ¿sabes qué? En lugar de que valga 10,000, yo te voy a hacer en 8,000. Y por último, todo el mundo se empieza a bajar ese rato, ¿no? A través del portal, que tienes una hora y tú dices 6,000, no, a ver. No, yo le voy a poner 4,000. Todos los demás ven que 4,000 imposible.
porque no te cubren ni siquiera tus costos operativos. ¿Y qué pasó con Juan Piguave? Te puso 4.000, suscribieron en este caso el contrato y recibiste el anticipo. Y te dieron hasta el 80%, 8 por 4, 32, $3,200 o $32,000, etcétera. Y de esos $32,000 o de los 3,200, como debías en el centro comercial, como debías en la casa, debías al vecino, debías en la tienda, debías a tu primo, a tu cuñado, a tu hermano, etcétera, 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 te quedaste sin nada y no compraste nada, sino que simplemente te sirvió para pagar deudas. Gravísimo problema, porque ahora vas a ser contratista incumplido del Estado. Entonces, eso no se puede permitir el lujo, el Estado ecuatoriano, de generar este tipo de incorrecciones. Pero ¿qué sí se puede hacer? A ver, perfecto, vamos a generar los contratos, vamos a dar 50% de anticipo, vamos a monitorear cómo estás trabajando, necesito que me entregues todo, perfecto, y ahí sí yo te doy la otra parte, pero sobre la base de precios racionales. ¿Cómo queremos que algo que cuesta $10,000 con la famosa subasta inversa electrónica, es decir, por ejemplo, para darnos cuenta de algo, un vestido de Madonna en el mercado empieza con $10,000 la subasta, va hacia arriba, dice, no, yo doy 20,000, yo doy 100,000, yo doy 2 millones, yo doy 10 millones vendido al que da 10 millones. Perfecto. Acá en Ecuador no, acá en Ecuador hacen al revés. De lo que cuesta 10,000, termina bajando a 4,000. Absurdo, absurdo. Es económicamente inconcebible. Entonces, por eso no nos vamos a la ínfima cuantía, no nos vamos a la subasta inversa electrónica, no nos vamos a régimen especial, no nos vamos a cotización, no nos vamos a licitaciones, no nos vamos a consultoría, nos vamos enfocando a la ínfima cuantía. Y es en la ínfima cuantía donde se tiene que trabajar, porque esto le va a permitir dar un verdadero oxígeno a los microempresarios para que puedan realizar y cumplir sus obligaciones como es debido. Entonces, ahí hay que capacitar al servidor público. ¿Para qué? Para que no ponga trabas innecesarias en los pagos. ¿Para qué? Para que no me haga cambiar 4, 5, 10 veces la factura. Porque eso ya no es responsabilidad del proveedor, del contratista. Esto es responsabilidad del contador, del auxiliar, del tesorero. Porque ya el servidor público tiene que empoderarse y por eso tiene que existir una Contraloría General del Estado que, en el evento de no ser efectivos, eficaces, eficientes dentro del servicio público y con cordialidad, como determina la LOCEB en el artículo 22, literal B, pues automáticamente, ¿qué sucede? Tiene que ser sancionado ese servidor público que no es efectivo, ese servidor público que está atentando contra la eficiencia de los servicios públicos en lo concerniente a su prestación. Entonces, ahí es un punto importantísimo. Otro punto fundamental para poder reactivar la economía dentro del sector privado, ahí sí ya nos vamos directamente enfocados a lo que son las tasas de interés. La única manera de bajar adecuadamente las tasas de interés no viene dado por decreto, no viene dado por ley. La única manera que se puede realizar este decremento de tasas de interés, es decir, del precio del dinero, lo tiene que hacer a través de la oferta monetaria. ¿Qué hace el Ecuador, señor licenciado, metido dentro del grupo de países de lucha contra los lavados de activos del Gafi? ¿Qué hace? Pregunto yo, ¿para qué? Para nada. El Ecuador lo que debe generar es incentivos. A ver, tú me traes $1 millón y yo por bancarizarte ese $1 millón me puedes traer en sacos, en motores, como hacen ahora, taconados dentro de los automotores, en los chasis, etcétera. Me traes el dinero y yo te lo bancarizo como país. Pero yo te voy a cobrar el 1% de todo lo que tú me traigas. O el 5% inclusive, pero te voy a bancarizar. Y dicen, entonces el Ecuador se va a convertir en un paraíso financiero. Pero la pregunta es, si el Ecuador es un país de tránsito de dinero, que todo el mundo lo conoce, y que el Ecuador es un país donde se está lavando dinero y que todo el mundo lo conoce, porque no se entiende que en un país que está atravesando una pandemia tengamos cosas tan sui generis, señor licenciado, como que los precios en los mercados cada vez se van incrementando, los precios de los alquileres se van incrementando, los precios de los inmuebles van subiendo, los precios de los repuestos lo propio, es decir, la inflación va galopando, pero el país cada vez se encuentra en mayor recesión.
¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es esta magia? No es per se por el excelente desempeño de la economía, ni porque Ecuador es un modelo de desarrollo ni de crecimiento mundial. No. Es producto de la economía subterránea. ¿Qué es la economía subterránea? No es otra cosa sino generar la inyección de dineros oscuros provenientes del narcotráfico, trata de blancas, el tráfico de armas, peculados, cohechos, concusiones, enriquecimientos ilícitos públicos y privados, e incorporarlos a la economía nacional. Y de tal suerte que mientras más oferta de billetes tenemos y la demanda, ¿qué sucede? Oh sorpresa, se encuentra que tiene efectivamente mucho más dinero y la oferta no ha crecido productiva, entonces van adquiriéndose las cosas a precios incrementales y por eso es la inflación que Ecuador siente. Pero el beneficio no llega directamente a todos y cada uno de los hogares de los ecuatorianos, sino de aquellos que están haciendo trafacías por medio de sus empresas lícitas al generar el lavatorio de dinero. Entonces, señor licenciado, hay que controlar eso también. Y una manera de controlarlo efectivamente es, ¿qué cosa? Abrirse al mercado financiero de capitales, custodiar y cobrar por esa bancarización de los capitales. Una vez que ingresan al Ecuador, ¿qué sucede? Mira, una persona que tiene 20 millones de dólares en el Congo, en el Cairo, en Sudáfrica, etcétera, que no los tuvo pero no puede justificarlos, los trae al Ecuador, ¿qué sucede? Te cobran un impuesto único de 2 millones de dólares y sobre eso más te dicen, ¿sabes qué? Para mantenerte vamos a cobrarte el 0.01%. Entonces, ¿qué sucede? Hay más liquidez en el mercado ecuatoriano y eso automáticamente la oferta de dinero hace, ¿qué cosa? Que tengas tasas de interés menores, inferiores a 2 dígitos, que no sobrepasen el 1.5%. De esa manera vas a poder generar un incentivo a los productores. Y hay que fomentar la asociatividad, hay que fomentar la generación de clústeres productivos, de tal suerte que estos clústeres puedan aunarse en cadenas productivas que a la vez permitan que el Ecuador pase de ser un mero exportador de materias primas a convertirse en un transformador de bienes industriales y que esos sean los que se oferten, no a un mercado unidireccional como es Estados Unidos o bidireccional con la Unión Europea, sino más bien que estos mercados sean múltiples y que sean diversos, de tal suerte que las divisas entren por todo lado y que el Ecuador ya tome en cuenta que no puede seguir con el patrón monetario del dólar. El Ecuador tiene que desdolarizarse, tomar en consideración la fuerza enorme del rublo, el avance grandísimo que está tomando el yuan, y sobre esa meta, Ecuador y esa visión geopolítica monetaria, económica, fiscal, Ecuador debe tomar nuevas aristas para ahora sí ya subirse en el tren bala de estos nuevos mecanismos de economía dinámica y muy cambiante que los tenemos. Pero es hora de que Ecuador cambie positivamente. Estamos en vivo, amigos, con el doctor Ludin Álvarez, analista político, con quien estamos conversando sobre la situación de la realidad del país y además también estos primeros días de gobierno de Guillermo Lasso, cuáles han sido las transformaciones que se deben realizar y que de forma urgente, tanto en materia de salud, en materia económica, pueden coadyuvar para justamente una salida a la realidad del país y su reactivación también económica. Bajo todos estos parámetros que hemos conversado, doctor, ¿cómo usted avisora, digamos, porque esto último que nos indica de desdolarizarnos, tal vez, no sé si es una idea centrada o, digamos, una idea que puede coadyuvar a futuro al país, porque al menos al momento no se ve, digamos, que el país pueda desdolarizarse para subirse, como usted indica, en una nueva etapa económica. Pero, ¿qué es lo urgente que debe hacer el presidente de la República o cuál es su visión en ese sentido de las políticas que está tomando el presidente de la República, de lo que debe realizar y lo que no debe realizar, que es lo que justamente estamos analizando en este programa, doctor? Señor licenciado, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República? Básicamente es lo siguiente. A ver, pero sin dejar de tomar en cuenta ni en consideración que Ecuador ha perdido 25.000 millones de dólares por estar utilizando una moneda
por año. 25.000 millones de dólares, señor licenciado. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? No hablemos de escuelas, no hablemos de carreteras, no hablemos de puentes, de hidroeléctricas, no hablemos de mantenimiento de servicios, pero hacia la posteridad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? El presidente debe instar para que los otros poderes del Estado inmediatamente procedan a hacer su trabajo. La Asamblea Nacional del Ecuador no puede tener la pasividad que está teniendo. ¿Cómo es posible que se tenga la Contraloría General del Estado, el máximo órgano de control de los recursos públicos, que tenga a su titular en la cárcel? ¿Y cómo es posible que el titular de la Contraloría General del Estado haya roto la acción de personal que le envió el antecesor, que dicho sea de paso también está prófugo? ¿Cómo es posible que el defensor de los derechos del pueblo también sea compañero en la cárcel 4? ¿Cómo es posible que se pretenda siquiera que esas autoridades nacionales estén despachando desde la cárcel? ¿Y por qué se les permite el uso de token? ¿Por qué se les de firma electrónica? ¿Por qué se les permite el uso de computadoras, de celulares? Si están presos, están privados de la libertad, deben ser censurados de manera inmediata. Y eso sí tiene que hacer el presidente de la República. ¿Cómo lo hace? Exhortando a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sirva para algo. ¿Qué tiene que hacer? Sobre la génesis de lo ilegal, debe reconocer que la Contraloría General del Estado se encuentra acéfala. Porque tomemos en consideración que Pablo Celi fue el subrogante de Poli. ¿Y por qué es el subrogante? Porque el Contralor General del Estado, en ese entonces Poli, designa al subcontralor general. Y el subcontralor general subroga al Contralor General del Estado en caso de falta o ausencia. Entonces, como Celi no era el subcontralor general porque fue removido por Poli, automáticamente no había contralor. Y todos los actos administrativos y las omisiones, ¿cuáles son los actos administrativos? La determinación de glosas, el desvanecimiento de las mismas, la determinación de órdenes de pago de reintegros, la determinaciones de multas, la determinación de indicios de responsabilidad penal y la no determinación de aquellos. Porque recuerden ustedes, en la zona centro del país hubo un caso por el 2015 muy latente con un alcalde, el cual estaba todo probado y la Contraloría simplemente dijo, no sé, conmigo no es, y no permitió la sanción de peculado. Y esos alcaldes, por ejemplo, están felices porque dicen, pagué en el Hilton Colón los 50.000 a 200.000 dólares y estoy contento, no me pasó nada, efectivamente terminé hasta el periodo, pero no se acuerdan de que el peculado es un delito que no prescribe. Y bueno, en ese orden de cosas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no tiene en este momento la atribución para poder designar Contralor General del Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplicar lo que dispone la Constitución, porque el artículo 226 señala que los servidores públicos, ¿qué cosa? Solamente pueden realizarlas y tienen las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, nada más, solamente. Y el artículo 425 habla del orden jerárquico de aplicación de las normas en una pirámide. Imaginémonos que en la punta se encuentra la Constitución, más abajo tenemos los convenios y tratados internacionales, después tenemos las leyes orgánicas, finalmente tenemos las leyes ordinarias y después los demás actos del poder público. Dentro de esas leyes ordinarias está la codificación del Código Civil, que señala en el artículo 18, numeral 7, que a la ley se le interpreta por analogía, es decir, basándose en los principios del derecho universal, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición por voluntad soberana, en este caso del referéndum del pueblo de Ecuador, pudo elegir a las autoridades de control, en este caso al superintendente, al Contralor General del Estado. En consecuencia, debe declarar vacante su cargo porque no hay Contralor General
Y no puede el Contralor bajo ningún punto de vista, porque no es lógico en espacio y no es lógico en tiempo que tenga un computador y que tenga un token y que proceda a despachar desde la cárcel. Por lo tanto, no puede bajo ningún concepto este señor, que en este momento se dice que es el Contralor General del Estado subrogante, jamás pudo haber sido nombrado. Y el artículo 33 de la Contraloría General del Estado es por demás claro, diáfano y taxativo. Señala que al subcontralor general del Estado lo designa ¿quién? El Contralor General del Estado. Entonces, el Contralor General del Estado, después de la renuncia de la señora Zárate, que lo hizo, a mi parecer, con mucha criteriosidad, porque todo el mundo se le veía encima, entonces, ¿qué sucede? Pasa que simple y sencillamente es el Consejo de Participación Ciudadana el que debe frenar este bochorno y esta inmoralidad expresa por parte de ciertos servidores públicos, y se debe reinstitucionalizar a la Contraloría General del Estado. En consecuencia, debe encargarse, ¿no es cierto?, primero que nada, determinarse que se encuentra vacante la Contraloría General del Estado, debe nombrarse una persona por fuera del seno de la Contraloría con conocimiento de derecho administrativo, de casuística, ¿no es cierto?, incluso penal. ¿Para qué? Para que pueda enderezar los andariveles de la Contraloría. Y lo primero que tiene que hacer el nuevo Contralor General, indistintamente de su género, no es otra cosa sino proceder a remover a todos los servidores de libre nombramiento y remoción que se encuentran actualmente en funciones, sobre la base de la generación de un acto administrativo. ¿Qué cosa? Que observe lo prescrito en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, que no es otra cosa sino que deben enunciarse las normas y principios jurídicos en que se funda ese acto administrativo de remoción, y debe explicarse su pertinencia a los antecedentes de hecho. Y según la Corte Constitucional, debe explicarse que sea una decisión lógica, una decisión razonada y una decisión comprensible para que ese acto administrativo tenga plena validez, tenga legalidad. Doctor. Y que no tengamos acciones de protección donde esos servidores puedan reingresar a la Contraloría. De tal suerte que ahí sí el Contralor General del Estado empieza a reinstitucionalizar. Y no porque sean malos, porque recuerde usted que pagan muchos justos por pecadores, pero es indispensable un baño de ética, un baño de verdad, un baño de transparencia, y fundamentalmente el país lo exige y requiere que lo que se venía haciendo mal ya se lo deje de hacer. Doctor. Porque nosotros vemos en los chats del Contralor Pablo Celi que definitivamente habían inconsistencias enormes, y duele mucho. Duele mucho que a una telefónica determinada se le desvanezca una glosa de 118, 113 millones de dólares por $1 millón de cohecho. Qué dolor para el Estado ecuatoriano, porque con esos recursos tranquilamente se puede salvar las vidas de nuestros ancianos, de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Se puede dar educación a la población más vulnerable del Ecuador, se puede atender socialmente las necesidades más elementales y básicas de este pueblo ecuatoriano. Bien, doctor, tengo inquietudes, estamos de hecho en la parte final, ha pasado el tiempo realmente inmesurable. Quiero agradecer a quienes están en la sintonía, hemos sido muy buena sintonía el de hoy, a todos quienes se han conectado, pero Vicentoro nos tiene una inquietud, nos pregunta cuántas remesas el Ecuador recibe de China y Rusia. Entonces, ¿tienen que emigrar hacia estos países comunistas o habría que emigrar hacia estos países comunistas? Nos pregunta Vicentoro. Doctor, ¿cuál sería su respuesta ya casi en la parte final, en este panorama que estamos analizando de los 30 primeros días de gobierno de Guillermo Lasso, por favor? Si el gobierno del presidente Lasso no corrige adecuadamente el accionar que fue heredado por parte de este señor Moreno, que cuánticamente fue inoficioso, vamos a tener una suerte parecida o similar a la venezolana. ¿En el sentido de qué? De que vamos a experimentar una suerte de gran migración. Pero lo penoso no es eso, sino que lo penoso es las condiciones de vida que tiene que afrontar el migrante. Porque recordemos nosotros cuando se produjo
el gran éxodo, la gran migración de la crisis bancaria, producto de la ineficiencia en el control con los créditos subordinados, con los préstamos vinculados y concentrados por parte del mismísimo Banco Central y una ociosidad de la Superintendencia de Bancos, con el gobierno de Maguad y sus predecesores. Entonces vemos nosotros que este éxodo masivo hacia España fundamentalmente y hacia Estados Unidos no produjo otra cosa sino que el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, se disociaba. Y necesariamente los migrantes generaban divisas a los ecuatorianos y hacía que, mejor dicho, que la economía ecuatoriana empiece nuevamente a restablecerse. Pero ¿a costo de qué? A costo de no tener familias. Y vemos la situación de hermanos extranjeros en el país que lamentablemente no le están pasando bien, ni la pasarán bien, porque Ecuador no es el paraíso. Ecuador tiene una moneda fuerte que es el dólar, sí, pero el que tiene no es fuerte. La población ecuatoriana más bien es una población débil en las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. Generar una migración a países comunistas como Rusia, como China, con otras culturas completamente diferentes a las latinas, básicamente a las ecuatorianas, no va a promover o a provocar, sino efectivamente eso, la desculturización de la sociedad ecuatoriana por un lado, y por otro lado, y destaco la pregunta del distinguido amigo, por otro lado vamos a tener que la sociedad, las familias con su cédula fundamental va a disociarse, y este divorcio de familias no va a producir otra cosa sino que tengamos el fenómeno de la aculturalidad, que ya lo sufrimos cuando se produjo la gran conquista española, lo sufrimos cuando se produjo esta suerte de inmigración masiva en el 99. Entonces, la solución, más que por el efecto de inmigración, es identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades y ver cómo competimos a través de estrategias de asociatividad, de productividad, de mancomunidad, y cómo destrozar esos productos chinos, taiwaneses, que no son malos per se, pero que tienen precios extremadamente más competitivos que los nuestros, a través de la generación de ¿qué cosa? A través de la generación de clústeres competitivos, de zonas francas, donde tú puedas venir a invertir $100 millones y durante 10 años no te cobran, ¿qué cosa? Un impuesto a la renta, por ejemplo. Estos son mecanismos válidos y que generan trabajo y que te permite, a su vez, que la economía se dinamice en una histéresis positiva, donde la causalidad genere fenomenología que no sea otra cosa sino el incremento en las condiciones de vida de todos y cada uno de los pobladores ecuatorianos. Por lo tanto, desde luego, observando y respetando criterios ajenos y de terceros, implícitamente manifiesto que no es adecuado un fenómeno migratorio para el país. Muy bien. Queremos agradecerle, doctor, por esta deferencia de habernos acompañado este día, lunes, analizando los problemas, la problemática del país, la situación económica, la situación de salud. Lo que esperamos justamente como ecuatorianos es decir que hay una transformación, una verdadera transformación en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias públicas, hacia todos los niveles, que se recupere justamente esta estabilidad, esta institucionalidad que se ha discutido mucho en los últimos años y que pues no se ha visto. Y sobre todo que se superen estos problemas tanto económicos como también los problemas de trabajo, los problemas de empleo y la situación que está viviendo ahora mismo el país. Agradecerle, doctor, por habernos acompañado en este espacio de análisis político que hemos hecho. Si se quiere, a veces se han utilizado algunos términos un tanto elevados, pero entendemos que justamente son estos niveles que debemos entender de forma periódica los ecuatorianos para poder también conocer qué es lo que está pasando a nivel económico, macroeconómico, cuáles son los caminos que nos esperan también a nivel internacional. Queremos agradecerle, doctor, por habernos acompañado en este espacio y por supuesto en otro momento seguiremos analizando de hecho la situación que ocurre en nuestro país. ¿Qué agregar en la parte final, doctor? 30 días han pasado ya del inicio de este gobierno. Empieza, digamos, con un buen nivel de aceptación, como creo que todos los gobiernos, pero habrá que ver en el camino qué es lo que nos depara
cuál es el aporte también que debemos brindar desde las instituciones públicas, desde las instituciones privadas, desde los diferentes organismos también de gobierno, y que pues de una vez por todas pueda romperse todo este ciclo de corrupción que durante estos últimos años han opacado justamente el desarrollo del país a nivel de todos los niveles. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué agregar en la parte final? Muchas gracias, señor licenciado. Manifestar que el ecuatoriano tiene que ser, es de hecho, y tiene que ser valiente. Valiente para denunciar las inconsistencias, las inequidades que se producen en las instituciones públicas, por ejemplo. Tomar en consideración todos y cada uno de los ecuatorianos que pueden hacerse muchísimas cosas sin necesidad de robar, sin necesidad de ser corrupto, sin necesidad de afectar a todo un pueblo, que la meta no es hacer muchísimo dinero, la vida se acaba, es perentoria, y el dinero se queda, no se lleva absolutamente nada. Por sobre todas las cosas, tener fe en Dios, trabajar duro, trabajar de mejor manera, hacerlo con metas y con